Cada tipo de apego y cómo moldea todas tus relaciones. Apego. Es el vínculo emocional que formaste con tus cuidadores antes de tener memoria consciente, y es el sistema que hoy decide cómo amas, cómo discutes y cómo te alejas. No lo elegiste. Se instaló en ti antes de que pudieras hablar, y desde entonces opera en cada relación que has tenido, desde tu primera amistad de la infancia hasta la persona con la que compartes cama hoy. El apego se forma en los primeros 2 años de vida. No es una teoría abstracta ni un concepto de autoayuda de redes sociales. Es un mecanismo de supervivencia tan antiguo como la especie humana. Un bebé no puede alimentarse, protegerse ni regular su propio cuerpo. Depende por completo de un adulto para sobrevivir físicamente. Así que el cerebro humano desarrolló un sistema neurológico específico para asegurarse de que ese adulto se mantuviera cerca a toda costa. Ese sistema es el apego, y una vez que se estabiliza alrededor de los 2 años, no desaparece, se convierte en el modelo mental con el que interpretas cada vínculo futuro, la plantilla invisible con la que mides si alguien es seguro, si mereces amor, y si el mundo es un lugar confiable o amenazante. Culturalmente hablamos de personalidades, o decimos que alguien es muy independiente o muy necesitado en el amor, sin saber que estamos describiendo casi literalmente el resultado de interacciones que ocurrieron antes de que esa persona tuviera 2 años y ningún recuerdo consciente de ellas. Existen 4 patrones principales, 1 seguro y 3 inseguros. Uno de estos 4 está operando en ti ahora mismo, dirigiendo tus reacciones en tus relaciones más importantes, incluso si nunca lo has notado. Apego seguro. Empecemos por el que menos problemas genera. El apego seguro es el patrón en el que una persona confía en que puede acercarse y alejarse de otros sin perder la estabilidad emocional. No es ausencia de necesidad de conexión, es la capacidad de sostenerla sin pánico. Se forma cuando el cuidador principal responde de manera consistente a las necesidades del bebé. No perfecta, consistente. El niño llora, alguien viene. El niño tiene miedo, alguien lo calma. El niño explora el mundo y regresa buscando una base segura, y esa base está ahí. Con el tiempo, el cerebro infantil aprende una lección central que queda grabada a nivel neurológico. Los demás son confiables y yo soy digno de esa confianza. Esta lección se repite miles de veces en los primeros meses de vida hasta convertirse en una expectativa automática sobre cómo funcionan todas las relaciones. El mecanismo biológico detrás de esto involucra directamente al sistema de respuesta al estrés. En un niño con apego seguro, el cortisol, la hormona del estrés, sube cuando el cuidador se aleja. Es una reacción biológica normal, pero baja rápido y de forma predecible cuando el cuidador regresa. El cuerpo aprende, a nivel fisiológico, que la angustia siempre tiene solución y que esa solución llega. Esta regulación temprana entrena al sistema nervioso a recuperarse del estrés relacional de manera eficiente durante el resto de la vida. El onset ocurre en la infancia temprana, dentro de los primeros 12 a 18 meses, cuando el bebé empieza a mostrar preferencia clara y calma hacia su cuidador principal. El pic se consolida alrededor de los 2 años, cuando el patrón ya está prácticamente fijado como plantilla relacional dominante. El calm down no es una caída, es una meseta. El adulto seguro mantiene ese equilibrio de forma relativamente estable durante toda su vida, salvo que atraviese un trauma severo que lo desestabilice. En la vida adulta, esto se traduce en relaciones donde la persona puede pedir apoyo sin vergüenza, puede estar sola sin sentir pánico existencial y puede manejar un conflicto de pareja sin asumir automáticamente que la relación está por terminar. Puede decir, necesito espacio sin culpa, y puede escuchar, necesito espacio, sin sentirse abandonada. Cuando discute, su cuerpo se mantiene relativamente relajado, su tono baja en lugar de subir, y busca resolver en lugar de ganar. No es ausencia de inseguridad ocasional. Es la capacidad entrenada de regularla sin que colapse el vínculo. Apego ansioso. Ahora el primero de los 3 patrones inseguros. El apego ansioso es el patrón en el que una persona necesita cercanía constante para sentirse segura e interpreta cualquier distancia, real o imaginada, como una amenaza directa a la relación. Se forma cuando el cuidador es inconsistente, a veces disponible y cariñoso, a veces ausente, a veces intrusivo o sobreprotector, sin un patrón predecible que el niño pueda anticipar. El niño no puede saber de antemano si sus necesidades serán atendidas, así que su sistema nervioso desarrolla una estrategia de hipervigilancia, exagerar sus señales de angustia, llorar más fuerte, aferrarse con más intensidad, para asegurarse de ser visto y atendido antes de que sea demasiado tarde.
El mecanismo biológico es una desregulación del sistema de apego que queda atascado en modo de alerta permanente. El cortisol no baja fácilmente incluso cuando el cuidador regresa, porque el cuerpo ya aprendió que esa disponibilidad no dura y podría desaparecer en cualquier momento sin aviso. El sistema nervioso queda calibrado para escanear constantemente señales de posible abandono, incluso en momentos de calma aparente. El onset aparece en la misma ventana temprana de desarrollo, pero el pic en la vida adulta suele activarse específicamente dentro de relaciones románticas, donde cualquier silencio prolongado, tardanza en responder un mensaje o cambio sutil de tono de voz se procesa como evidencia de abandono inminente. El cuerpo reacciona como si fuera una emergencia real. El pecho se aprieta, el pensamiento se acelera, aparece la necesidad urgente de confirmar que todo está bien, revisar el teléfono una y otra vez, releer la última conversación buscando pistas de que algo salió mal. El calm down solo llega cuando la pareja ofrece tranquilización directa y repetida, y aún así suele ser temporal. La calma dura hasta la siguiente señal ambigua, y el ciclo vuelve a empezar desde cero. Las consecuencias en la vida adulta incluyen necesidad de validación constante, dificultad para tolerar la distancia normal del otro, revisar el teléfono repetidamente esperando respuesta, y un patrón de leer amenaza donde probablemente no la hay. La persona ansiosa no busca conflicto, busca certeza absoluta, pero termina generando con su comportamiento exactamente la distancia que más teme, empujando a la otra persona hacia el espacio que necesita justo cuando más se aferra a evitarlo. En señales visibles, esto se traduce en mensajes seguidos sin respuesta, preguntas repetidas sobre el estado de la relación y una necesidad casi física de contacto constante para poder respirar tranquilo. Apego evitativo. El segundo patrón inseguro es el opuesto exacto del ansioso. El apego evitativo es el patrón en el que una persona se protege desactivando activamente su necesidad de cercanía, en lugar de exagerarla como hace el ansioso. Se forma cuando el cuidador rechaza o desalienta sistemáticamente la expresión de necesidad emocional. Un niño que llora y es ignorado, minimizado o incluso castigado por buscar consuelo físico o emocional, aprende una lección muy distinta a la del ansioso. Pedir ayuda no funciona y solo genera más rechazo, así que mejor no pedirla nunca y aprender a resolverlo todo solo, desde muy temprana edad. El mecanismo biológico aquí es fascinante y profundamente contraintuitivo. En estudios de laboratorio con la técnica de la situación extraña, los niños evitativos parecen completamente tranquilos cuando el cuidador se va de la habitación, casi indiferentes, jugando como si nada pasara. Pero su cortisol, medido internamente mediante muestras de saliva, se dispara exactamente igual que el de cualquier otro niño angustiado, a veces incluso más alto. La diferencia es que aprendieron, a una edad increíblemente temprana, a no mostrarlo en absoluto. La calma externa es una actuación entrenada por necesidad de supervivencia emocional, no una ausencia real de angustia interna. El onset ocurre en la misma etapa temprana de desarrollo. El pic en la adultez se manifiesta específicamente cuando una relación se vuelve emocionalmente intensa o exigente. En ese momento exacto, la persona evitativa siente el impulso físico de retirarse, minimizar la importancia del vínculo frente a sí misma o enfocarse obsesivamente en pequeños defectos de la pareja para justificar racionalmente la distancia que ya quería tomar. Su cuerpo se tensa cuando alguien se acerca demasiado emocionalmente, busca excusas para estar solo y siente alivio físico real al cerrar la puerta después de una conversación intensa. El calm down llega únicamente en soledad, lejos de cualquier exigencia emocional, donde el sistema nervioso finalmente puede bajar la guardia sin sentirse observado ni demandado. Las consecuencias adultas incluyen incomodidad marcada con la intimidad prolongada, tendencia a idealizar la independencia como virtud absoluta e incuestionable, dificultad severa para nombrar necesidades propias incluso cuando existen con la misma intensidad que en cualquier otra persona, y una sensación recurrente de sentirse atrapado en cuanto una relación empieza a volverse seria o a exigir compromiso verbal. Apego desorganizado. El tercer patrón inseguro es el más complejo y el más doloroso de los cuatro. El apego desorganizado combina el hambre de cercanía del ansioso con el miedo a la cercanía del evitativo, operando ambos al mismo tiempo dentro de la misma persona. Se forma típicamente cuando el propio cuidador es fuente de miedo, no solo de inconsistencia ocasional. Esto ocurre en contextos de maltrato directo, negligencia severa, o un cuidador que sufre su propio trauma no resuelto y que, sin quererlo, se convierte en una figura impredecible y aterradora para el niño.
El niño enfrenta entonces una contradicción biológica prácticamente imposible de resolver. La persona que debería protegerlo del peligro es, al mismo tiempo, la fuente del peligro. El mecanismo biológico refleja exactamente esa contradicción interna. El sistema nervioso recibe dos órdenes opuestas al mismo tiempo: acercarse al cuidador para buscar seguridad y alejarse del cuidador para evitar el daño, y físicamente no puede ejecutar ambas instrucciones a la vez. El resultado observable es un colapso momentáneo de la estrategia de apego. El niño se congela en el sitio, se mueve sin dirección clara hacia el cuidador, o alterna entre buscar contacto y rechazarlo violentamente dentro de la misma interacción de pocos segundos. El onset se marca en los mismos primeros años de vida, pero el pic en la adultez aparece de forma mucho más errática que en los otros patrones. Episodios donde la persona busca intimidad intensamente y en el momento exacto en que la consigue, la sabotea de forma activa, provocando peleas sin motivo claro, distanciándose sin explicación después de un momento de cercanía, o poniendo a prueba a la pareja hasta el límite para confirmar si de verdad se va a quedar. El calm down rara vez llega de forma natural sin intervención terapéutica, porque el conflicto interno entre acercarse y huir no se resuelve simplemente con el paso del tiempo. Las consecuencias adultas incluyen relaciones marcadas por ciclos intensos de acercamiento y ruptura, dificultad profunda para confiar incluso en parejas objetivamente seguras y estables, comportamientos que parecen contradictorios desde afuera, como pedir cercanía y luego castigarla cuando llega, y una sensación interna constante de que la intimidad es, al mismo tiempo, lo que más se desea en el mundo y lo que más se teme. ¿Cómo reconocer tu propio estilo? Antes de seguir, una pausa práctica. Estas son las señales más comunes que delatan cada estilo en la vida real, no en la teoría. Si eres seguro, puedes decir que algo te dolió sin que eso se convierta en una pelea de horas. Puedes pasar un fin de semana sin hablar con tu pareja y no interpretarlo como una señal de que algo terminó. Si eres ansioso, probablemente revisas si tu mensaje fue leído más de lo que te gustaría admitir. Sientes alivio físico, casi instantáneo, cuando por fin te responden. Si eres evitativo, es probable que sientas que la palabra «necesito hablar contigo» te genere un rechazo automático, incluso antes de saber de qué se trata la conversación. Prefieres resolver las cosas solo antes que pedir ayuda. Si eres desorganizado, quizás reconoces el patrón de acercarte con fuerza a alguien y apenas la relación se vuelve real, sentir el impulso de alejarte o sabotearla sin entender del todo por qué. ¿Cómo se manifiesta en las relaciones adultas? Estos 4 patrones no se quedan archivados en la infancia. Se activan automáticamente cada vez que entras en una relación cercana, sea de pareja, de amistad profunda, familiar o incluso laboral, cuando hay una carga emocional alta involucrada, y lo hacen sin pedirte permiso ni avisarte que están operando. Una pareja ansiosa con una pareja evitativa produce uno de los ciclos más comunes y más dolorosos que existen en las relaciones humanas. Uno persigue, el otro se aleja, y cuanto más persigue uno, más se aleja el otro, confirmando exactamente el miedo más profundo de cada uno. El ansioso concluye que nunca será suficiente para nadie. El evitativo concluye que la cercanía siempre exige más de lo que puede dar. Ninguno de los dos está equivocado sobre lo que siente. Están atrapados en un baile que ambos sistemas nerviosos aprendieron por separado, mucho antes de conocerse, en casas distintas, con historias distintas, sin saber que terminarían repitiendo el mismo patrón el uno con el otro. Lo importante, y esto es lo que cierra el círculo, es esto. El estilo de apego no es un diagnóstico fijo ni una sentencia de por vida. Es un patrón aprendido en condiciones específicas de la infancia, y lo que se aprendió en ausencia de opciones puede reaprenderse en la adultez con información, con terapia y con relaciones correctivas, donde el sistema nervioso finalmente experimenta consistencia real y sostenida en el tiempo. Un evitativo puede aprender a quedarse en la incomodidad de la cercanía. Un ansioso puede aprender a tolerar el silencio sin asumir el abandono. El cambio es lento, pero es real. Cada patrón que acabas de escuchar se instaló en ti antes de que tuvieras palabras para nombrarlo, antes de que pudieras siquiera formar un recuerdo consciente de por qué reaccionas como reaccionas. La pregunta ya no es cuál de los 4 eres. La pregunta es si vas a seguir dejando que ese patrón invisible decida por ti en cada relación futura, o si vas a empezar, por primera vez en tu vida, a mirarlo de frente, con calma, sin juicio y con la posibilidad real de cambiarlo. Si esta guía completa te ayudó a comprender cómo el apego moldea la forma en que piensas, sientes y te relacionas con los demás, suscríbete a Maestro del Todo. Cada semana desglosamos, concepto por concepto, los mecanismos psicológicos, biológicos y neurológicos
que gobiernan tu mente y tu comportamiento sin que lo notes. Porque cuanto mejor entiendes cómo funciona tu cerebro, mejores decisiones puedes tomar en tu vida. Nos vemos en el próximo video.